la importancia de la madurez espiritual. Y quiero empezar con un fundamento para su vida, y es que la madurez espiritual no la da el tiempo en el Señor, no la da el tiempo en la iglesia, es más, no la da el tiempo en el ministerio. Vamos a mirar algo acerca de la madurez, y vamos a ver que tiene que ver mucho es con la relación frente a la palabra. Cómo estoy actuando frente a la palabra, cómo estoy recibiendo la palabra, cómo estoy caminando en la palabra. Y quiero que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías. Gracias, mi amada María. Profeta Isaías, capítulo 1. Ya le digo el versículo y lo que vamos a leer ahora. Un día, en un lugar, no me acuerdo en dónde, leí un escrito que me llamó la atención. Y decía, si yo no quiero, ni Dios puede. Ponle que hago esa palabra. Si yo no quiero, ni Dios puede. ¿Por qué? Porque Dios a usted y a mí nos creó y nos dotó de algo especial, libre albedrío o capacidad de decisiones. Dios, cuando dice que Él es Señor de señores, no solo se refiere al título de Señor como Señor de autoridad, sino también que Él es un Señor en todo el sentido de la palabra. Dios nunca a nadie forza a hacer nada. ¿O cuántos de ustedes han sido obligados por Dios a hacer algo? No, Él no te forza a hacer nada. De hecho, cuando usted lee Apocalipsis, el texto que usamos más para evangelizar, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, Él solo toca. Dice, si alguno oye mi voz y abre, o sea, siempre Él nos invita. ¿O a cuál de los 12 apóstoles o a cuál de los discípulos Jesús los obligó a seguirlo? A ninguno. O sea, Él los invitaba y ellos decidían seguirlos. Unos lo siguieron, otros un tiempo y luego se devolvieron. Entonces, la vida, entienda este principio, la vida del reino, el caminar con Dios, nunca es nada impuesto. Dios no impone nada. Es la religión, es el hombre el que coloca normas casi de obligatoriedad. Pero cuando yo veo a la Biblia, no, Dios no te obliga, Él te habla. Dios te dio a ti capacidad de pensar, de analizar, de saber qué es bueno y qué no es bueno. Ahora, ¿cómo podemos discernir lo bueno de lo malo? Por la palabra. Y vamos a ver hoy un mensaje que llamamos el efecto de la palabra. ¿Qué produce la palabra? Hay mucha tela para cortar, apenas vamos a tocar apenas 2 horitas hoy, las otras 2 de pronto dentro de 8 días. Amén. Isaías capítulo 1, versículos 19 y 20. En ese contexto viene llamando al arrepentimiento, pero dice el 19 y 20, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos, porque la boca del Señor lo ha dicho. Y quiero colocar esto como plataforma para lo que vamos a tocar hoy. Esta apenas es la introducción. Si quisiereis y oyereis. O sea, nos habla del querer. Pero antes de oír, dice querer. Y ahí nos tenemos que parar un rato a pensar en esto. ¿Cuántas veces hemos oído la palabra, pero no hemos querido hacer caso? ¿Cuántas veces usted ha vivido cosas en su casa, en su familia, con sus hijos, a los que usted le ha hablado, pero su hijo no ha querido hacer caso? Y luego se estrella contra el mundo, y usted ¿qué le dice? Yo le dije. Si usted hubiera escuchado, todos aquí somos hijos, o fuimos hijos, porque después de algunos de nuestros padres partieron, pero somos hijos. ¿Cuántas veces usted se ganó una pela de su papá por no hacer caso? Yo no, yo era tan justo, a mí nunca me pegaron por eso. Pero ¿cuántas veces usted se estrelló contra algo y luego usted dice, si yo hubiera oído a mi papá,
si yo hubiera escuchado a mi mamá, si yo hubiera atendido el consejo, y todos pasamos por la etapa de la adolescencia, donde llegamos a un punto en la vida donde creemos que nos la sabemos toda. Y cuando el papá o la mamá le dan un consejo o quieren dar un consejo, el hijo cree que sabe más que el papá. Y a veces uno sabe es por la experiencia, no porque haya estudiado mucho. Y Dios, que es Padre bueno, algo que les comparto, que vengo orando y agradecido con Dios este último tiempo, día tras día, es conocer, entender la faceta de ese Dios que tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de usted. Nadie dijo amén a eso. Dios tiene cuidado de usted, como tiene cuidado de mí. Ahora, en ese cuidado, Dios nos habla por la palabra. En ese cuidado Dios nos advierte por la palabra. La palabra no la tome, la Biblia no la tome como un manual de reprensiones, un manual donde nos da palabras para no hacer esto. No, es un manual donde te dice no hagas esto. Porque en el cuidado del Padre, Él no quiere. Ahora, ustedes y yo somos padres, la mayoría. Y le tengo noticias. Usted es mal padre y mala madre. Porque la Biblia dice, ustedes siendo malos, ¿saben dar a sus hijos buenas dádivas? Porque usted no es perfecto, ni tampoco yo lo soy. Y en nuestra imperfección nos hemos equivocado con los hijos. O porque los hemos castigado como no debemos, o porque no los castigamos como debemos. Pero el Señor dice, si tu hijo te pide pan, tú no le darás una piedra. Si te pide un pez, no le darás una serpiente. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuántas veces usted como papá le ha dicho al hijo, no haga esto? No por ganas de fregar la vida, sino que usted quiere protegerle. Cuando el niño empieza a gatear, que quiere todo explorarlo, él ve un tomacorriente y quiere meter el dedo ahí. Ahora, tú no le vas a decir a un niño de meses, mira, le va a meter técnica, papito, mira, hay una línea de energía de 120 volts. No le vas a hablar de eso, es que él no te va a entender. Tú le dices, no metas el dedo ahí porque te va a doler, porque pao. Pero ¿cuántas veces a usted en niñez y adolescencia y aún ahora grande, usted le dice a alguien, no haga esto? Y es como que algo le pica dentro, ¿y por qué no lo puedo hacer? Como todos tenemos ese espíritu rebelde, todos, desde Adán, pero tenemos que rendirlo a Cristo. Cuando usted le dice, no haga esto, como que dice, ¿por qué no? Yo lo puedo hacer. Y queremos a veces irnos por encima de las normas. ¿Cuántas veces usted se ha estrellado porque ha violentado una norma? Y entonces a veces nos atacamos o atacamos el sistema legal de nuestro país. Pero cuando infringimos la ley, ¡pum!, llega la sanción. Entonces entendemos qué es lo duro que es. Porque el ser humano es así. Nos quejamos en nuestro país por X o Y cosa, entonces nos quejamos de, no, que es que la fotomulta, eso es una mafia, eso es una corrupción. Puede que sí, pero ¿por qué hay fotomultas? Porque usted y yo violentamos las normas de tránsito. Si nadie violentara, eso no habría necesidad de eso. ¿Qué pasaría si en Medellín durante un mes nadie infringe una norma de tránsito? No hay una sola fotomulta, se quiebra el tránsito y tienen que quitarlas. Pero somos así. Entonces el Señor dice aquí en Isaías, viene hablando y dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué significa eso? Que hay una bendición ya preparada por usted, para usted. Hay una bendición ya ganada para usted a través de la obra redentora de Jesús, pero que está al alcance de usted obedecer lo que dice la palabra. Cuando yo leo la Biblia me enseña que la esencia, digamos, central para yo experimentar y disfrutar toda la bendición que el Señor ganó en la cruz se llama obediencia, no es más. No se trata de que venga un super ungido a echarle a usted aceite, a revolcarlo, a que usted vomite. No pasa nada. ¿Sí me entiende? Usted quiere disfrutar la vida plena en Cristo, una sola recomendación, obedezca. Así no le parezca, así no le guste, así no esté de acuerdo. En ninguna parte la Biblia dice si te parece, simplemente obedezca. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. O sea, hay un bien preparado para nosotros.
Ahora, Jesús en la cruz, cuando Él dice consumado es, Pablo dice en 2 de Corintios, todas las promesas, todas de Dios son en Él, son amén y son sí. O sea, ya fueron cumplidas en Cristo. Ya Él lo ganó todo, ya todo es suyo. Pablo dice, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hablamos hace 8 días de qué. ¿Quién se acuerda que tocamos hace 8 días? De que en Él estamos completos. Hablamos hace 8 días de eso. De que en Él estamos completos, o sea, lo tenemos todo. Aunque no lo veamos ahora, en Él lo tenemos todo. Y el Padre te ve completo. El Padre no te ve incompleto, te ve como un pecador todo mugriento. No, Él te ve como un hijo redimido y lavado con la sangre de Jesús. Pero todo parte de un querer. La pregunta es, que usted tiene que hacerse hoy, no diga nada, solo piénselo y califique usted mismo. De 1 a 10, ¿cuánto estás queriendo oír la palabra? ¿O todavía eres de aquellos creyentes que solo oyen lo que les conviene? ¿Cuál es tu reacción cuando la palabra que Dios te habla no te agrada? Cuando la palabra te confronta, cuando la palabra te exhorta, cuando la palabra te corrige, cuando la palabra te sacude, ¿cuál es tu reacción? Ahora, es normal en mucha gente que no les guste. Jesús tuvo discípulos que caminaron con Él, pero cuando les habló fuerte se devolvieron. Usted ve Juan capítulo 6 y Él les habla de manera fuerte y dice que muchos discípulos atrás volvieron y algunos decían, dura palabra esta, ¿quién la podrá resistir? O sea, Jesús tuvo discípulos que caminaron con Él mientras el mensaje era agradable. Me he visto las 5 temporadas que hay en Netflix de la serie de Chosen. Y me pongo yo a ver esa serie y me pongo a pensar en muchas cosas. Entonces ahí se ve, cuando leemos Mateo 23, cuando Jesús confronta a los religiosos y le dice, víboras, generación de víboras, sepulcro blanqueado. Y lo leemos así en la Biblia como que bacano que Jesús los confrontó. Pero cuando vemos la serie, no digo que fue así, pero es una manera como se representa. Vemos a un Jesús parado en la puerta del templo y tratando fuerte a los fariseos y la gente enardecida y a punto de apedrearlos y a matarlos. Yo digo, wow. Yo me pregunto Fernando, ¿cómo sería mi actitud y mi reacción frente a un escenario así? ¿Cómo sería usted si usted estuviera en el tiempo de Jesús, caminara con Jesús y Jesús se levantara y tratara fuerte a los religiosos y desafiara al imperio romano y sabe que lo iban a matar? La pregunta es, ¿usted caminaría con él? ¿O usted sería de los que de pronto dicen, no, yo hasta aquí, señora, de para siga usted solito? Entonces, mire lo que dice Isaías, si quisieres y oyer. Esta apenas es la introducción, pero vamos a tocar algo interesante. Y es que bueno es entender y conocer el efecto que tiene la palabra en nuestra vida. Son muchos. Vamos a tocar apenas hoy 2. Posiblemente toquemos dentro de 8 ya otros más. Pero hoy vamos a tocar 2 apenas. Y vamos a trabajar en un solo texto base. Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Jeremías. Jeremías 23. Capítulo 23, versículo 29. En este contexto, para que vamos a mirar más a profundidad ahora, es un momento difícil donde el Señor está denunciando a falsos profetas y a falsos pastores. No vamos a hablar de eso hoy, pero sí la palabra que toca aquí. En medio de toda esa palabra que viene hablando el Señor, hay una pregunta que hace Dios. Dice, no es mi palabra como fuego. No dice que es fuego. Es una comparación, no en palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Qué interesante pregunta esta. ¿Cómo compara Dios la palabra y pone 2 elementos? El fuego y un martillo. Y cuando yo analizaba este texto, yo pensaba y decía, venga, ¿cómo es esta vuelta? Entonces, hace 15 días
¿De qué hablamos? Oh, no se acuerdan. No, hace 8 días, hace 15 días, ¿de qué hablamos? Del fundamento. De que Jesús es el fundamento, la roca en la cual edificamos. Pero cuando yo leía y estudiaba este texto, yo decía, venga, ¿cómo así? O sea, la palabra me enseña que Cristo es la roca en la cual yo edifico mi vida. Pero acá el Señor dice que es martillo que quebranta la piedra. O sea, esa piedra que habla aquí no tiene que ver con la piedra de edificación, sino con la piedra que está mal ubicada. Y el Señor me recordaba cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro y había una piedra que tapaba la tumba. Y Jesús no movió la piedra, pero Él dijo, quiten la piedra. Y a veces son los argumentos que tenemos en nuestra vida. Pero vamos a desglosar esto hoy. Dice el Señor, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces vamos a empezar a desglosar esto hoy. Dice, es como fuego. ¿Qué significa fuego en la Biblia? El fuego representa purificación, pero también representa juicio y representa iluminación. Y vamos a tratar de explicar algo de esto. Cuando dice que el fuego purifica, significa que la palabra del Señor quema lo impuro, confronta el pecado y revela lo que hay en tu corazón y en el mío que estorba la obra de Dios. El fuego que revela eso, el fuego purifica eso, el fuego quema lo impuro. ¿Cuántas veces si usted es honesto y es honesta, cuántas veces usted en su caminar con Dios, Dios le ha dado una palabra que a usted lo ha incomodado, que a usted le ha chocado? ¿Pero por qué dice eso? No sé si a usted le ha pasado, como a algunos nos ha pasado cuando empezamos a caminar con el Señor y de pronto primero llegó a la esposa a la iglesia y al tiempo vino el esposo y el día que el esposo vino el pastor le reveló toda la vida y aquí hay gente así, Y el hombre lo que dice es, ¿para qué le contó a él todo lo que me pasa a mí? No le ha contado nada, que Dios revela eso. Y cuando la palabra te confronta con tu pecado, ¿cuál es tu reacción? Si usted y yo somos honestos, le repito, tenemos que decir que la palabra nos incomoda. Porque la palabra de Dios no está para que usted se sienta cómodo. No, la palabra está para que se sienta cómodo cuando usted camina bien, pero también para confrontarlo cuando está mal. Y mi deber y el deber de cada pastor es hablar la palabra como es. Si a alguien no le gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? De malas. Pero no estamos aquí para adornar. El pastor, el apóstol, el profeta, el maestro, no está para adornar la palabra, no está para colocarle florecita. Porque usted le coloque flores, usted lo van a partir en dos. A mí me ha partido Dios cantidad de veces en dos a través de predicadores que yo he dicho, Señor, perdóname, porque la palabra me purifica. O sea, ahora han pasado 32 años de caminar con el Señor y mi vida no es igual que hace 32 años. Todavía me falta mucho por aprender y por mejorar, pero hay cosas que yo ya he cambiado, otras que estoy cambiando y otras que voy a cambiar en mi caminar con el Señor. O sea, es imposible que usted lleve 1 año, 5 o 10 años en la iglesia y su vida siga siendo lo mismo. No puede ser posible. Porque la palabra, Jesús dijo en Juan 15, la palabra que yo les he hablado, a usted los ha limpiado. Entonces la palabra purifica, porque la palabra nos confronta, quema ese fuego, quema lo impuro que había en nosotros, nos confronta con el pecado. O sea, ¿a usted quién lo obligó a dejar lo que tuvo que dejar? Si de pronto usted llegó al Señor y le gustaba mucho el cigarrillo, ¿a usted lo obligaron a dejar el cigarrillo? Mire, yo tuve una experiencia aquí en Medellín y yo aprendí eso. Yo siempre cuando llega alguien nuevo, al Señor nuevo, y empieza a buscar de Dios, yo le digo, vive tu vida normal. No cambies nada, vive tu vida normal. Y deja que Dios se haga cargo de tu vida. Que Él quite lo que tenga que quitar. Porque si yo cojo a esta mujer y la percolle, tienes que dejar esto. Ella por miedo lo va a dejar, pero se va a reprimir. Lo más seguro es que al tiempo se desahogue y caiga y sea peor que al principio. Entonces, un tiempo llegó aquí a la iglesia un hombre, él vivía en Calatrava, él era educador. Y empezó a venir a la iglesia, estábamos todos en una casa en Cristo Rey. Y él tenía un detallito, era un hombre muy buena gente, una gran persona. Pero tenía un pequeño detalle, fumaba, ¿cómo tenés idea? Se fumaba en el día 4 paquetes de cigarrillos. O sea, eran 80 cigarrillos al día que se metía ese hombre. Y llegó a la iglesia.
Y entonces habló conmigo y yo le decía, no, tranquilo, hágale, no me ponga por eso. Vamos a hacer un trabajo los dos. Y yo empecé a hablar con él y a orar con él. Estábamos en una casa en Cristo Rey y él todo el domingo salía de la iglesia con la Biblia bajo el brazo, había una tienda en la esquina y pedía un tinto y un cigarrillo. Con la Biblia aquí. Entonces no faltaba el hermanito que decía, ay, ese hombre. Y yo le decía, no me le digan nada, déjenmelo quieto. Y yo empecé a trabajar con él. A los meses, como a los 4 o 5 meses, le pregunté, ¿qué, papá, cómo vas? Me dice, bien, pastor, con un cigarrillo prendido. Bien, me dijo así. Y yo, ¿y qué es bien? Estoy fumándome 2 paquetes al día. O sea, ya había bajado el 50%. Pero ¿qué veía la gente? A un hombre que todavía fumaba. Yo le decía, excelente, muy bien, vamos para adelante. A los 8 o 9 meses mandó un mensaje y me dice, pastor, acabo de regalar el último cigarro de mi vida. Ya, hasta hoy llegué. O sea, se demoró 8 meses para dejar el cigarrillo. Fue un proceso en él. Hay otros que el Señor hace una obra inmediata y le coge el fastidio y lo deja de un día para otro. Pero no podemos hacer de eso doctrina. O sea, yo he conocido cristianos, ahora tampoco vamos a llevar pues, no, yo llevo en la iglesia 30 años aquí todavía con el cigarrillo luchando, no, porque no ha querido dejar eso, ¿sí me entiende? Pero cuando usted quiere dejar algo, quiere cambiar algo, la palabra te va a purificar, es fuego que te va a consumir, el fuego que te va a confrontar con el pecado, y tú sientes que la palabra te penetra de tal manera que uno dice, sí, de verdad, yo estoy fallando. Y es donde obra el Espíritu, como dice Juan, que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la palabra cuando el fuego purifica. 2, consume lo falso. En el contexto de Jeremías 23, el Señor está confrontando a los falsos profetas que alaban mentiras en su nombre. La palabra verdadera, la palabra del Señor, expone y consume toda mentira y toda falsedad. Y les voy a decir algo con toda claridad, iglesia. Yo soy un convencido al 100% de que hoy en día hay profetas. Yo creo en la existencia, en la realidad y en la actualidad de los profetas. Pero también estoy convencido al 100% que no todos los que dicen ser profetas son profetas. Entonces, cuando usted no conoce la palabra y viene cualquier engañador, vende humo, usted queda descrestado. Hay que por eso escudriñar la palabra. Jesús lo dijo, escudriñen las escrituras, porque de ella está la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe usted cómo conoce la mentira? Cuando conoce la verdad. Hoy en día es fácil. Usted va a un cajero de un banco, a la oficina de un banco, y usted le entrega un fajo de dinero, y el cajero ¿qué hace? Lo mete en una maquinita y la máquina le detecta si es falso o es verdadero. Pero hace 30 años atrás no había máquinas, era a tacto. Los cajeros de los bancos tenían tan bien preparado el tacto que ellos cojaban billetes y un billete falso de uno lo identificaban. Un cajero no se pone a mirar. ¿Cuándo acaba? Y a veces como iglesia, es mi postura, hablo de la mía. Nos hemos desgastado y hemos perdido el tiempo enseñando mentiras. ¿En qué sentido? Venga, ¿yo para qué voy a utilizar de este púlpito 2 horas para hablar de una secta? Usted no viene aquí que yo le haré una secta. Usted viene a que usted conozca la verdad. Y cuando usted conozca la verdad, toda la mentira, ¿usted de una la identifica? ¿O no? Si yo conozco la verdad plena del Evangelio, cualquier concepto equivocado, yo de una digo, no es de Dios. Yo puedo discernir, no se trata de ser místico, no, la palabra me enseña eso. Cuando alguien diga algo, porque el problema está en que los engañadores usan la Biblia para engañar. Te usan versos para engañar. Y como la gente no conoce la palabra, porque no escudriña la palabra, cualquier que le hable, cualquier versículo bíblico, creen que eso es de Dios. Hoy en día hay engañadores sacando plata, robando gente, abusando de la iglesia, maltratando a la gente, dañándolas, controlándolas, manipulándolas. La gente está feliz porque no conoce la palabra. Entonces yo creo y camino en eso. Yo creo en la paternidad espiritual, creo en ella. Pero no creo en esa paternidad piramidal, jerárquica, manipuladora y controladora, no.
Mis hijos biológicos crecieron y tuvieron la capacidad de elegir y de decidir su vida. Es igual la vida espiritual. Yo creo en la figura apostólica. Yo tengo mis apóstoles que me cuidan, pero no creo en esa figura que es una pirámide que te manipulan y te controlan todo. Donde si tú vas a cambiar la moto, tienes que consultarme a mí. Venga, ¿cómo así? Yo tengo cantidad de cosas que resolver para saber si la moto de Andrés es verde o es roja. No, ¿cuál le gusta a usted? ¿Usted es hincha del Nacional? Pues la verde. Lo que usted quiera. Un día yo leía a alguien en Instagram que me seguía, una pareja que se casaron. Y cuando yo vi la foto, yo decía, ay, qué bacano. Pero cuando vi lo que escribieron, yo decía, upa. Y entonces decía ella, no, aquí se dando el matrimonio que nuestro pastor autorizó. Ah, el pastor autorizó el matrimonio. No es que no me voy a casar, yo me casé. Cuando Andrés se fue a casar, que tuvimos el honor de oficiar la ceremonia, yo nunca le dije si yo le he aprobado en el matrimonio, el que se va a casar es él. Yo le digo, ¿qué te dijo Dios? Ah, Dios me dijo que sí, pues cásese. Si Dios te dijo que sí, ¿por qué tienes que buscar que el hombre te lo apruebe? Yo aprendí hace años esto. En ese caso y en cualquier cosa, tú vas a tomar una decisión, ¿qué te dijo Dios? Si usted me dice, Dios me dijo que sí, hágale. ¿Por qué? Porque si Dios le dijo que sí, ¿quién soy yo para decirle que no? Ahora, si Dios no te dijo nada, allá usted que puso en la boca de Dios lo que Él no dijo. Pero imagínate, viene y yo le digo, no, sí, cásese, cásese, y le va mal, ¿a quién le echa la culpa? Usted me dijo que me casara. No, yo no me tengo de chicharrón. Usted tiene madurez, usted es una gente grande, sabe lo que debe de hacer. Entonces el Señor dice, es fuego que consume lo falso. O sea, cuando venga alguien y te dé una falsa enseñanza, la palabra es la que nos revela lo que está malo. Tercero, la palabra ilumina. ¿Qué es iluminación? No es igual que revelación. Y le tengo otra noticia para que se agarre. Hoy, ¿estamos aquí? ¿14 es que hoy? ¿14 o 13? 14. Hoy es 14 de diciembre del 2025. A hoy, domingo 14 de diciembre, siendo en Colombia a las 10:30 de la mañana, no hay ninguna revelación nueva de la palabra. No hay revelaciones nuevas. Lo que hay es iluminación de la palabra, pero no revelación. Ya todo fue revelado en Cristo. No hay nada oculto. Es que, entonces, porque somos místicos, entonces llega alguien y dice, uy, iglesia, es que yo estaba orando y yo sentí un fuego, y entonces metemos una cantidad de cosas místicas para que se oiga más espiritual, y yo me caí, y yo lloré, y yo sentía que caía aceite por mi mano, y el Señor me reveló esto, y esto nadie, ni el apóstol Pablo se entendió esto. ¿Quién le dijo usted eso? Pues no existe, mijo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 1, termina diciendo, el libro, ¿de qué? De la revelación de Jesucristo. La revelación suprema del cielo se llama Jesucristo. Si Él no te ha sido revelado, ahí necesitas la revelación del Espíritu. Pero lo que Él te va a revelar es a Cristo. Pero Pablo dice en Efesios capítulo 1 que debemos orar al Padre para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la revelación. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es iluminación. Cuando el Espíritu ilumina la palabra, es cuando usted la lee y esa palabra coge luz y usted dice, wow, si yo este versículo lo he leído. O sea, ahora cantamos Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Y usted lo sabe de memoria. La pregunta es, ¿le ha sido iluminado ese salmo? ¿Le ha sido revelado ese salmo? Porque es fácil venir y cantar aquí y cantamos, eres todopoderoso, y hablamos del todopoderoso y decimos, ¿cuántos saben que Él es todopoderoso? Amén, aleluya, y gritamos, gloria a Dios. Lo sabemos, pero no ha sido revelado. Porque salimos todos emocionados diciendo, Él es todopoderoso, y llega el recibo de la luz y ay, nos da la chiripiorca. Hay una llamada de un problema y ay, ahora ¿quién me va a ayudar? Venga, ¿no acabas de cantar que Él es todopoderoso? Pero cuando te ha sido revelado y la palabra te ilumina que es el todopoderoso, así el médico diga negro, tú dices, el Señor dijo que es blanco y yo le creo al Señor.
Así todo esté contrario, yo le creo al Señor. Yo he vivido momentos así en mi vida, donde yo digo, wow, para mí, yo digo, a mí Dios no me deja de sorprender. Porque un día yo le dije al Señor, Señor, permite, no permita más bien, que yo pierda la capacidad de asombro. Y hay cosas que Dios hace que yo digo, y he vivido momentos donde he tenido una necesidad de algo y estoy orando, Señor, orando por eso. Cuando pum, un mensaje, la respuesta es lo que estoy orando. Pero eso es así, respuesta inmediata. Pero a veces se demora. Pero yo tengo una palabra que me ha sido revelada y me ha sido iluminada por el Espíritu. Y por eso la palabra es fuego que revela, que ilumina. Salmo, ¿qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es lámpara a nuestros pies. ¿Cuántos de ustedes han cogido algún día carretera en carro particular o en bus? No conozco muchas partes de Antioquia todavía. ¿Cuál es la zona más fría de Antioquia? ¿Cómo se llama? Es que San Coso de Osos, Santa Rosa de Osos. Entonces usted va por Santa Rosa de Osos a ciertas horas, sobre todo en la noche, y es una neblina densa. ¿Sí o no? Es tan fuerte que cuando es fuerte la neblina que yo de aquí a donde está la Colón, donde está Miguel, yo ahí no se puede ver nada. Y usted ahí va en carro, y usted puede prender las luces altas y no rompe esa tiniebla, no rompe esa neblina. Entonces los carros o las motos usan una cosa que llaman exploradoras, que son luces al nivel del piso, que tiene un chorro más fuerte que te ilumina. Cuando yo estaba en Bogotá estudiando hace años, veníamos de Bogotá para acá y teníamos que pasar la famosa línea. Y hermano, estaba tapada de neblina, cuando antes hicieran el túnel, ¿cierto? Y ese man de esa buceta, mi respeto para ese hombre. Nosotros veníamos, en esa época estaba sin Cristo, aclaro, veníamos de Bogotá para acá, un grupo de estudiantes, veníamos oyendo salsita y tomando, ¿sí me entiende? Ellos, yo no, ellos han tomado. Cuando llegamos a la línea y el man para el bus, ¿qué pasó? Por favor, tengan duro porque vamos a pasar y hay mucha neblina. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Abrió la ventana, prendió tenía como 4 exploradoras y arrancó así, con la ventana, con la casa por fuera así, despacio. Las luces alumbraban de aquí donde está Silverio, todas las líneas amarillas. Así nos sacó de la línea. Y así es la palabra. Cuando tú sientes que no sabes para dónde vas a pegar, la palabra es lámpara a tus pies. Ella te va a iluminar el camino. Pero el Señor no puede iluminar lo que tú no lees. El Señor no puede revelar lo que tú no estudias. Si tú no tienes tiempo para la palabra, perdón, pero aquí perdemos el tiempo hoy. Si usted no entiende que usted tiene que pasar tiempo con la palabra, escudriñar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, para que ella sea realmente lámpara. Yo he vivido momentos donde digo, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Y la palabra es recordar, bueno, voy a caminar en la palabra. Abraham caminó en la palabra. Él se fortaleció en la fe porque él estaba seguro que él era poderoso para hacer lo que le había dicho. Abraham, ¿en qué caminaba? En lo que Dios le dijo. Cuando Dios iba a acabar con Israel porque hizo el becerro de oro, ¿qué hizo Moisés? Señor, acuérdate de la palabra que tú le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es la palabra la que nos sostiene. El Salmo 119 también dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. A mí, ¿sabe qué me ha sostenido por años? Una palabra. Han habido momentos donde yo no sé ni qué voy a hacer, ni para dónde voy a pegar, pero si yo me recuerdo una palabra, digo, Señor, usted me dijo esto, y me aferro a esa palabra, y ahí estoy parado. Porque la palabra lo que hace es revela lo que está malo, pero también ilumina lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en un dilema que no sabe qué hacer? ¿Para dónde pego? Es la palabra. Entonces, hoy en día es fácil, porque en estos aparaticos, usted baja una cosa que se llama GPS, y entonces el GPS a usted le marca el camino. Y yo siempre he dicho, el man que inventó Waze es un mago, es un genio. Pues le falta una cosa a la aplicación de Waze. Y a la de Google, a todas las aplicaciones de GPS le falta una sola cosa. Y es que se revele. ¿Por qué? Porque usted va a coger un camino y usted marca la ruta en el Waze. Voy para tal parte. Y él te dice, depende de la que usted tenga, el lenguaje que tenga así. En 100 metros gira a la derecha. Y usted dice, no, yo me voy por acá mejor. Y usted coge otra ruta. Él no le dice nada.
Luego, más adelante le dice, en 50 metros gira a la izquierda, ¿no? Y entonces yo digo, ¿por qué no hicieron de tal manera que si a la cuarta vez usted no hace caso, el güey diga, entonces váyase solo? ¿Sí me entiende? Y una vez a mí Dios me habló así. Yo iba a hablar ese domingo acerca de la obediencia, y ese viernes yo tenía una reunión con un pastor, y él me citó en un lugar por la avenida Las Palmas. Yo no sabía dónde era, él mandó la ubicación. Yo coloqué en el güey la ubicación y me fui por Las Palmas. Y allá subiendo después de San Diego, me metió por esa parte de Loreto, por esa parte de atrás, me hizo una vueltísima. Un viernes en la tarde lloviendo, me metió por una cosa, por el barrio, unos tacos, y me sacó como a 200 metros, otra a la idea de Las Palmas. Entonces yo dentro de mí decía, ¿para qué me puso a dar estas vueltas? ¿Por qué no es aquí por la avenida Las Palmas? ¿Sabe qué sentí yo que Dios me hablaba? Me decía, así son los cristianos hoy en día. Me piden a mí dirección y cuando yo les digo por aquí, se van por donde quieren irse. ¿Para qué consultas el Waze si te vas a ir por tu ruta? Y eso yo dije, Señor, perdóname, de aquí en adelante cuando pongo ese Waze, no sé para dónde me lleva, pero le hago caso a aparato, hermano. Y así tenemos que ser nosotros. Entonces la palabra es fuego, la palabra purifica, la palabra consume lo falso y la palabra ilumina. Pero también dice que la palabra es un martillo que quebranta la piedra. El martillo representa la fuerza, el impacto y la transformación. 1, la palabra rompe corazones endurecidos. ¡Oh! Yo he conocido gente que ha llegado al Señor, que son así. O son una piedra, o son un iceberg, una roca de hielo. Y al tiempo usted lo ve, ¡ay!, como una melcocha llorando. Sin nada, es la palabra que empieza a romper esa dureza. Porque muchos llegamos al Señor con dureza de nuestro corazón debido al maltrato en nuestra casa, heridas en nuestro hogar, rechazo, abandono, menosprecio. Hemos sido maltratados, hemos sido abusados en la calle o en la iglesia. Y entonces nos endurecemos. Pero la palabra que hace empieza a romper, empieza a dar y empieza a dar hasta que la piedra ¡pah!, se rompe. Usted coge una piedra y coge un martillo. La pregunta es, ¿será que una piedra grande se rompe de un martillazo? Es más, si tú sabes coger el martillo le va a rebotar a usted y le va a dar en la cabeza. Hay que saberle dar. Depende de la piedra. Cuando uno va para acá en ese terreno de la Pintada, cuando esos derrumbes, uy, un día me tocó ver una piedra que se soltó de esa montaña. Era una roca como 3 veces grande este parlante, era una roquísima. Y iba una mula pasando y la piedra llegó y ¡pah!, golpeó la mula en la parte de atrás, en el tráiler. O sea, la movió, pero no la pasó nada porque era pesado el carro. Y ahí se quedó. Yo decía, Dios mío, donde esa piedra coge un carro como el de nosotros chiquitico, lo manda al Cauca. Ahora, rompa eso. Necesita usted o un taladro hidráulico o dinamita para romper eso. Entonces la palabra es el martillo que quiebra o rompe el corazón endurecido. La palabra tiene esa capacidad de romper, de quebrar la dureza, de quebrar el orgullo, de quebrar la rebeldía. Todos llegamos hacia el Señor. Vea, usted puede ser hoy el hombre más manso y más humilde del mundo. Gloria a Dios por eso. Usted puede ser la mujer más mansa y más humilde del mundo, pero no llegó así. Usted y yo éramos orgullosos. Yo sé que ahí nadie dice amén. Ahora, yo entiendo porque usted me dice, ¿por qué no dice amén? Porque usted no era, usted sigue siendo orgulloso. Yo no, ¿sí me entiende? Todos somos orgullosos, todos tenemos orgullo. Todos tenemos ego. Y no hablo de ese gel para la cabeza, ego. Que cuando alguien no nos da el lugar que merecemos, nos ofendemos. Si alguien no nos saluda como creemos que merecemos, nos ofendemos. Eso es orgullo. Cuando alguien no toma en cuenta mi concepto, eso es orgullo. Pero la palabra te empieza a romper ese orgullo hasta que Él te enseña lo que dice la palabra. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces la palabra rompe todo lo que está endurecido. La palabra destruye otra vez, volvemos a lo mismo, esas falsos argumentos, estructuras. La palabra derriba las mentiras, derriba los engaños, derriba y cancela toda tradición humana. Y todo argumento contra la verdad. Pablo dice en 2 Corintios 10, derribando argumentos. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios.
para destruir fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe qué es lo que más se opone al conocimiento de Dios? Los argumentos y la altivez. ¿Y sabe quién es la gente más altiva? Los evangélicos. Pero llegamos a un tiempo, a un nivel de crecimiento, de supuesta madurez, que decimos, yo ya me sé eso. Yo necesito congregarme porque yo ya me sé la Biblia. Eso es orgullo. Esos argumentos falsos. ¿Dónde la Biblia dice que no hay que congregarse? ¿No dice Hebreos? Al contrario, dice, no dejando de congregarse como tienen algunos por costumbre. No. Entonces la palabra empieza a derribar otros argumentos, destruye estructuras falsas. La palabra, como es verdad, el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad. Cada que usted escudriña este bendito libro, toda la mentira que usted fue enseñado se empieza a caer. Toda la mentira que usted le enseñaron aún en lo religioso. Porque aún la iglesia evangélica tiene estructuras y tradiciones de hombres. Pero esta palabra tiene el poder para romper esas tradiciones. Jesús se enfrentó a eso. Un día los fariseos le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque habían puesto al nivel de los mandamientos la tradición de lavarse las manos antes de comer. Era una tradición, no un mandamiento. Y Jesús le dice a ellos, ¿y ustedes por qué? Por su tradición han invalidado el mandamiento. ¿Qué es más importante, un mandamiento o una tradición? Entonces somos tradicionales. Todos las iglesias somos tradicionales. Cada domingo es lo mismo. Arrancamos a las 9 y hay una pequeña oración, hay un tiempo de alabanza, 3 rápidas, 2 lentas, una palabra. Y es la misma estructura. ¿Qué pasa cuando se cambia la estructura? Lo hemos hecho eventualmente. Que le digo a ellos, vamos a la alabanza, cantamos 2 canciones apenas y arrancamos la prédica. Los que se acostumbran a llegar siempre después de la alabanza han llegado en mitad de la prédica. ¿Qué pasó? Ya empecé a predicar. Porque estamos acostumbrados a los hábitos. ¿Qué pasa si un domingo no arrancamos, no que yo arranque unas predicando con 2 o 3 que han llegado? Y los que lleguen al final van a dar el avance, no en la palabra. ¿Qué pasó? No, es que quien dijo que era así, una estructura. Hay que romper las estructuras. Entonces aprendimos hasta la manera de vestir. No, es que hablamos así. Es que hablamos así, mire, es que este altar es santo. ¿Quién le dijo que esto era un altar? ¿A quién hemos sacrificado aquí? Aunque hay hermanitos que uno quisiera sacrificarlos, pero esto no es un altar para sacrificar. Esto es un punto donde se predica la palabra. Sí, hay unos que uno quisiera, como un pastor amigo mío, hacer el holocausto al Señor, pero no. Entonces, si usted no se viste así, si no se para así, si no se afeita, venga, son 300 de hombres, es la presentación de cada uno. Ahora, el Señor desde el antiguo pacto nos enseñó la importancia de la vestimenta, porque para servir en el altar habían prendas especiales. Pero bueno, y entonces, si hay un ministro con una palabra de reino, pero no tiene el recurso para usar un traje de $1.000.000 pesos, entonces, ¿por qué no tiene un traje? ¿Será que ahí está la unción? Tradiciones. ¿Qué pasa si yo le digo a usted, mire, vamos a hacer tal culto no el domingo, sino el sábado en la noche? Más de uno queda desparchado. Porque estamos habituados a cosas. Pues la palabra nos rompe todos los hábitos, todas las tradiciones. Piense en el lenguaje evangélico, tanta escuela y tanta tradición que hay. Y entonces los pastores sufrimos por eso. Porque tu hijo tiene que portarse como el hijo del pastor. Sí, él es el hijo del pastor, pero el llamado del hijo no es el mismo llamado del papá. Tenemos tradiciones. La palabra construye, así como el martillo quebranta y rompe, también sirve para edificar. Si usted lee la Biblia, Jeremías 1, 9, 10, ¿qué dice? He puesto mis palabras en tu boca. ¿Sí ve? Y le dice, mira que te he puesto en este día sobre reinos y sobre naciones. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. 4. Para plantar y para edificar. El martillo ahí como sirve para romper
también para edificar. La palabra rompe las tradiciones, la palabra rompe las costumbres, pero también edifica. La palabra, después de que derriba, empieza a levantar. ¿Cuál es el gran problema de nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo? Pretender edificar sobre un fundamento que está mal construido. Lo que está malo hay que derribarlo para construirlo. Y viene la famosa escuela que se llama desaprender para aprender. Entonces cuando llegamos al Señor, llevamos 30 años. Mire, uno que trabaja con pastores, cosa difícil que es trabajar con pastores. Las ovejitas de la iglesia, digamos que son más manejables, pero los pastores, los apóstoles, los profetas, difícil que son. Yo como le digo a un pastor que lleva 30 años de ministerio haciendo algo, no decirle que esté mal hecho, no, decirle, pastor, ¿qué tal si implementas esto? Me va a decir, no me interesa. Esto lo he hecho por 30 años y me ha dado resultado. ¿Para qué lo voy a cambiar? Y no es que esté haciendo nada malo, no, está bien, pero puede haber una idea que te pueda ayudar a crecer. Muchos van a decir, no me interesa. Porque ya estamos edificados, estamos acostumbrados a algo. Entonces, hay que desaprender para aprender. Cuando este servidor empezó a estudiar todo lo que es el reino, gracia y nuevo pacto, para mí la cabeza me empezó a dar vueltas, hermano. Porque yo decía, venga, yo aprendí esto. Y no es que estuviera mal, sino que hoy en día no aplica. Hay cosas que no aplican hoy en día. Yo llegué a tener, nunca me lo puse, llegué a tener una kipá. Se dice una o un kipá. Una, ¿cierto? Es femenino. ¿Sabe qué es la kipá? La kipá es ese gordo que ponen los judíos aquí. Yo casi un día me regalaron y la tenía. Nunca me la puse. Pero se veía bacano. Un día en la casa me decía, es bacano, pero es que con una kipá. ¿Y eso para qué? Yo no soy judío. ¿Sabe cómo? Tal vez con O sí, pero no con U. ¿Sí me entienden? Pero entonces son las costumbres. Entonces se oye bonito. Entonces le repito, yo me veo la serie de Chosen y veo cómo son las fiestas judías y son atractivas. Y mucha gente quiere traer eso hoy en día. Venga, ¿eso aplica hoy en día? No. ¿Hoy en día hacemos holocaustos? No. Ya el Señor fue una vez y participó para la cruz. Entonces la palabra empieza a construir. Entonces lo que hace la palabra es fuego que quema, pero también el martillo que quebranta. Entonces a través de Jeremías, Dios está reprendiendo o denunciando falsos pastores. Y yo quiero meterme en un tema muy álgido, iglesia. No soy de los que se paran aquí a hablar de otros ministros y no lo voy a hacer hoy. Pero el Señor está aquí a través de Jeremías 23 denunciando los falsos pastores. Porque hay falsos pastores. Porque hay falsos profetas. Porque hay falsos apóstoles. ¿Sabe por qué le digo que hay falsos? Porque no puede haber algo falso si no hay algo verdadero. Jeremías 3:23 se ha vuelto mi oración diaria. Dice, y les daré pastores según mi corazón, que les apacienten con inteligencia. ¿Usted cómo sabe que algo es verdadero? Un falso pastor, un falso profeta. Si lo que te habla no está de acuerdo a la palabra. Si lo que alguien te enseña no está de acuerdo a este bendito libro, no es verdad lo que te están diciendo. Y no se trata de coger un versículo y con eso hablar no, porque la Biblia no es un texto, la Biblia es un todo. Yo puedo hacer lo que me venga a mí en mi deseo y puedo usar la Biblia para eso. Sí, todo lo malo que yo quiera hacer, lo puedo hacer y puedo hasta usar la Biblia para eso. Un hombre puede tener amantes y puede usar la Biblia para hacerlo. Pues que David tenía como 7 mujeres y era un hombre como el corazón de Dios. ¿De verdad? ¿De verdad vamos a hacer eso? La Biblia puede decir lo que quiera decir, pero ¿qué quiere decir Dios a través de su palabra? Por eso siempre como pastor me encargaré de recalcarle a ustedes lo mismo. No trague entero, lea la palabra, escudriñe la palabra, medite en la palabra, para que cuando alguien le predique algo, usted diga, eso no es cierto. Fue el año pasado que lo hicimos, invitamos a un pastor a predicar aquí, amigo mío. Y yo me senté aquí a escucharlo predicar. Cuando él empezó a predicar, yo cerré mis ojos
dentro de mí decía, tierra trágueme. O sea, yo no miré para atrás, yo me quedé así como que, y mi esposa me conoce. Cuando yo voy a algún lugar y alguien me va a predicar y yo cierro mis ojos a escuchar, ella sabe que algo no está bien. Ella me dice, no más escuche, no más escuche. Y empezó a decir cosas, que son bíblicas, pero que no aplican hoy. Se acabó, se fue, yo, gloria a Dios, terminó, no dije nada. Cuando me dijo que teníamos de equipo de trabajo, me cogen todos estos hombres, caen, me fusilan, hermano. Pastor, ¿qué le pasó? Pastor, mire, este hombre dijo esto, y usted nos ha enseñado esto. ¿Qué me tocó decir? Sí, muchachos, perdónenme, me equivoqué. Pero no me sentí mal, me sentí agradado con Dios de que estos varones, estas mujeres, no tragaron entero. Pero sé que algunos de ellos decían, amén, 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 amén. Yo decía, Dios mío, ¿dónde estamos? Y yo voy a actividades y vienen hombres y mujeres de Dios que salen con unas cosas todas raras y la gente feliz. Entonces uno ve gente que se paran acá a engañar. Y entonces con el supuesto don de ciencia, y el Señor me dijo que me ibas a sembrar esto, y el Señor te habló aquí, y te van a manipular, la gente empieza a desprenderse, y yo digo, Dios mío, ¿dónde está la gente entendiendo esto? Entonces Jeremías está denunciando falsos pastores, está denunciando profetas que hablaban visiones de su corazón y no palabra. En ese contexto el Señor dice a esos falsos profetas, si ustedes hubieran estado en mi secreto, habrían conocido mi voz. Un verdadero hombre y una mujer de Dios es el que vive en el secreto de Dios, porque ahí recibe la palabra de vida. ¿Usted cree que para un pastor parar en un púlpito es fácil? ¿Usted cree que un pastor cualquiera se para el sábado a las 7 de la noche y yo que predico mañana? Señor, háblame. Y este texto me voy a ChatGPT y me saca un mensaje. ¿Usted cree que eso es así? No, son horas de estudiar, de orar, de preguntarle, Señor, ¿qué quieres que hablemos? Señor, tú sabes la necesidad de la iglesia, ¿de qué quieres que prediquemos hoy? Entonces Jeremías denuncia a falsos profetas, a falsos pastores, denuncia a líderes que engañaban al pueblo con mensajes de paz cuando venía juicio para Israel. Ahora, ¿cómo aplicamos esto hoy? 1, la palabra purifica la vida del creyente. 2, tiene poder para romper cadenas, hábitos y patrones que parecen imposibles de vencer. 3, nos ayuda a discernir lo verdadero de lo falso. Mire, el discernimiento de espíritus no es otra cosa que conocer la palabra. Discernimiento de espíritus es entender si algo viene de Dios. Siempre todo lo que usted recibe, toda palabra que usted recibe, toda cosa que usted recibe, tiene 3 orígenes. O vienen de Dios, o vienen de las tinieblas, o es de su carne, no es más. Discernir es saber si algo es de Dios o no es de Dios. Cuando alguien me dice algo, si yo conozco la palabra, yo puedo decir amén a eso. Por eso siempre le digo a usted, no le diga amén a todo. Porque hay gente que te está maldiciendo y la gente dice amén. Venga, no diga amén a eso. Un día fuimos a una iglesia a predicar con mi esposa y están en la alabanza. Entonces la Biblia dice, tenemos que cantar en el espíritu, pero también ¿con qué? Con el entendimiento. Entonces, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Jesús. La pregunta es, ¿el Mesías ya vino o va a venir? ¿Ah? Dígame, ¿el Mesías ya vino o va a venir? Ya vino. El que viene por segunda vez no es el Mesías, es el Rey de Reyes. Entonces llegamos a esa congregación y están en la alabanza. Una canción bonita, la letra, pero el coro, yo estaba así, entonces el coro dice que ven, Mesías, ven. Y todo el mundo era ven, Mesías, y yo era así. Y mira a mi esposa, y pues dice que ven, y le digo, ¿está cantando eso? Me dice, ¿ya qué pasó? Le digo, no cante eso. ¿Por qué? Le digo, luego le explico. Y como una iglesia muy cerca de nosotros, me paré y le dije al final, venga, con esta canción, cuidado. Y todo el mundo me quedó así. Porque a mí, mi Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, ¿cómo termina diciendo la Biblia? ¿Y cómo dice la novia? Sí, Señor Jesús, ven. Ven, Señor Jesús.
¿Qué tal si en vez de cantar ven, ven, Mesías, dicen ven, ven, Señor, ven? Ah, ya es diferente la cosa. Y entonces a veces cantamos cosas que no son bíblicas, porque la alabanza no es para su emoción. ¿Cuántas canciones cantamos aquí en los púlpitos que no tienen nada que ver con Dios? Son bonitas. Y cantamos, yo soy tu niña, la niña de tus... Y lloramos. La pregunta es, ¿para quién va esa canción? ¿Para Jesús o para nosotros? Para nosotros. Y no es para eso la alabanza. La alabanza es para el Señor, no es para usted. Somos el pueblo de Dios. Somos nosotros. O sea, es para nosotros la canción. ¿Dónde nos manda Jesús? Pero hay que tener entendimiento. Pero tenemos que denunciar lo falso. Ahora, lo falso no es lo que es solamente mentira, es lo que no está en línea con la palabra. Entonces le voy a enseñar un fundamento hoy para ir cerrando. ¿Sabe qué diferencia hay entre una verdad bíblica y una verdad presente? El apóstol Pedro dice así, tenemos que edificarnos en la verdad presente. ¿Qué diferencia hay entre una verdad bíblica y una verdad presente? Es esto. Toda verdad presente es una verdad bíblica. Pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. ¿Cómo así, pastor? Me enredó, lo va a desenredar. Un ejemplo, la circuncisión. ¿Es una verdad bíblica, sí o no? ¿Está en la Biblia o no? Claro que está en la Biblia. ¿Aplica hoy? No, entonces no es verdad presente. Y así como hay muchas, que son verdades bíblicas, pero no son presentes, no aplican hoy en día. ¿Es bíblico o no que en el altar del templo sacrificaban corderos? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Aplica hoy? No. Entonces tengo que mirar la Biblia y decir, bueno, ¿esto es verdad bíblica o presente? Y ahí voy yo a caminar. Ahora eso te va a costar, primero, leer la palabra y decodificar lo que te fuiste edificado. Ah, es que yo fui enseñado así. Pero ¿qué aplica hoy? ¿Sí ves? Entonces a veces hacemos cosas como esta. Yo un día entendí y decía, Señor, gracias que estamos en la gracia. Porque entonces ungíamos con aceite. ¿Sí o no? ¿Con qué aceite ungíamos? Con lo que hubiera. Íbamos a orar a una casa de alguien. Ah, venga, es que él está enfermo. Venga, sí tengo aceite Johnson. Y con eso ungíamos. Porque era aceite. Hoy no ungíamos con aceite de cocina, calentado, quemado, no, pero era aceite. Porque era algo místico. Había que echarle aceite a la gente. Porque en el aceite estaba la unción. Venga, aprenda esto. La unción no es algo, es alguien. Usted contiene la unción del santo. Si usted está conectado con el Señor y va en el trabajo y alguien se enferma y no tiene aceite, no importa, usted ore. Y la Biblia dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces le damos el lugar místico al aceite. Y entonces por eso nos engañan. Y nos venden así, el aceite de oliva traído de los montes de Jerusalén. Papi, es aceite de oliva común y corriente. Entonces ungíamos a los nuevos pastores con cualquier aceite. Un día yo sentía que el Señor me decía, bendiga a Dios que están en la gracia, porque no Dios hubiera cortado más de uno. Porque mi Biblia dice que para ungir a los sacerdotes era un aceite especial. En el antiguo pacto habían 3 tipos de aceite. La unción de los leprosos, la unción de los sacerdotes y de los reyes eran diferentes. Para los sacerdotes era un aceite especial, medidas especiales, elementos especiales. Y Dios dijo, cualquiera que prepare un ungüento diferente sea cortado del pueblo. Pero nosotros ungimos con cualquier aceite, con tal que ese aceite. Venga, ¿aplicas hoy en día? No. Entonces empezar a entender eso, que la palabra denuncia esas falsas enseñanzas. Ahora, perdóneme, pero discúlpeme, si usted no lee este bendito libro, usted es presa del engaño. Usted es fácil de manipular, fácil de engañar. Y como pastor para mí sería más fácil decirle, para mí sería más conveniente decirle, mire, vea, la Biblia es muy linda, pero no la lea tanto que de pronto se vuelve loco. Deje que yo se la explico a usted. Ah, porque es más fácil de engañarlo. Pero no tengo que decirle idea, antes le lea la palabra. Tal cosa, entonces le va a preguntar, ¿qué dice la Biblia? Ah. Y usted deja de ser manipulable y engañable. Para mí es mejor.
No va por eso. Ahora, mire cómo dice la Biblia, Hebreos capítulo 5, para ir cerrando. Entonces, la palabra también transforma, no solo da información. Hebreos 5:12 para cerrar. Y aquí a usted Dios lo va a regañar hoy. Yo no. Hoy el Señor usted lo va a regañar. A mí ya me regañó, pero lo va a regañar a usted de parte del Señor. Yo ya fui regañado por esa palabra cuando la estudié, la preparé. Entonces yo recibí el viajado de parte de Dios. Ahora recíbalo usted para que no sea yo solito. Hebreos 5:12 al 14. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, ay, dura. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! Esta palabra sí es fuerte. ¿Sabe qué le dice Dios a usted y a mí? Inmaduros. Maduren. ¿Cómo es posible, dice el Señor, que haya gente que lleve 10 años en el Evangelio y todavía tenga que hablarle de los rudimentos? El amor de Dios. Y se quedan 10 años solo sabiendo que Dios es amor. ¿Qué palabra le ha dado Dios a usted que no ha querido usted hacer caso? O todavía, como un día un maestro nos enseñaba o nos preguntaba, nos dijo, éramos un grupo de alumnos, dijo, ¿cuántos libros tiene su Biblia? Y un alumno dijo 66. Dijo, no. Yo no pregunté cuántos libros tiene la Biblia, sino su Biblia. ¿Por qué libros que usted nunca lee? La mayoría de la gente solo lee salmos, proverbios y evangelios, no más. Entonces uno se da cuenta cuando usted lee, no hombre, vamos a leer el libro de Nahum. La gente mira como que Nahum. Yo, ¿con qué se come? Libro de Abdías. ¿Abdías? Es más, hasta el nuevo pacto, libro de Filemón. Filemón. ¿Y eso dónde carajos queda? Porque no lo leen. Porque solo leemos lo que nos conviene. Y cuando empezamos a leer y es como duro, no, esto no me gusta, le damos otra cosa. Entonces dice el Señor, después de tanto tiempo. O sea, ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Que usted debe madurar al punto de ser un maestro de la palabra. La pregunta es, explique porque no tengo la respuesta, ¿cómo alguien que no lee la Biblia va a madurar? Aquí no cabe lo de los aguacates a punta de periódico, no. Olvídese, hay un proceso natural de madurez. Mire, en la iglesia de Cristo, incluida esta casa, hay gente que lleva 30 años, 20 años en el Evangelio y son unos inmaduros espirituales. Que si tú los regañas, enojan. Pero hay gente que lleva 7 meses, 1 año y han madurado, que uno dice, entonces el inmaduro que dice, claro, como ese es el de la rosca del pastor, ese debe ser que le da plata al pastor para que él lo ponga a liderar. No me pongan esas bobadas, no metan líos con Dios. ¿Sabes qué te dice Dios? Debiendo ser maestros. Debiendo ser maestros. ¿Qué dice la Biblia? Tiene necesidad de que se vuelva a enseñar. O sea, hay gente que tiene que usted estar todo el día enseñando el bautismo, el arrepentimiento, el amor. Y ahí se quedaron. Sí, Dios es amor, pero también Dios es santo. Y cuando hablamos de santidad, entonces la gente se ofende. Dice, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo voy a decir algo con mucho respeto, iglesia. Pero hay cosas que yo me privo de predicarlas. Porque, no porque me crea más, no. Cuando yo empecé a estudiar todo eso que estoy estudiando,
La primera reunión que yo fui de algo de esto, un pastor amigo que me invitó, íbamos en el carro y él me dijo estas palabras, me decía, Fer, la verdad, me dijo así, me da miedo que vos vayas allá. Yo, ¿por qué? Porque te vas a encontrar con esto, con eso. Claro, llegué yo a esa charla sobre el reino, gracia y nuevo pacto, y el hombre a predicar, dele, y yo dentro de mí decía, Dios mío, ¿yo dónde estoy? Yo me sentía como David en el lugar equivocado. Pero Dios empezó ya, yo no resistí nada, yo empecé a orar. Y con la ayuda del Señor fueron años de empezar a desmontar cosas. A decir, esto por aquí no es por acá. No porque eso estuviera mal, no, estaba bien. Solo que ahora no me aplica, yo quiero caminar acá. Entonces dice el autor de los Hebreos, debiendo ser maestro, ahora tiene necesidad que le dé ¿qué? Leche. Un bebé recién nacido, ¿de qué se preocupa? Si anda con el tetero ambulante a toda hora. Quiere leche, la más acá su seno y le da y ya. Solo lechita. ¿Qué pasa si tú a un bebé de 3 meses le metes unos frijoles? ¿Lo matás? No tiene su madurez para resistir eso. De repente usted le da la tintica para que vaya probando, pero usted mete un frijol, lo mata. O un camarón, lo matás. Su estómago no tiene la madurez. Y así hay gente que es, vamos a ver, para que no ofendan, son inmaduros de estómago. O sea, no pueden resistir esta dieta. Hay comidas que no pueden comer porque su estómago no lo resiste. Es como el que es intolerante a la lactosa. Si toma leche, papi, es una bomba de gases, ¿sí me entiende? Pero no puedes tomar, tiene que ser leche deslactosada. O leche de soya o de almendra. Feo eso, ¿sí me entiende? Pero son bebés espirituales que no le puedes hablar palabra fuerte porque se ofenden, porque se indigestan. Yo no entiendo qué es lo que ese hombre dice. A mí que me hablen de que Dios es amor. No, eso es un inmaduro. Y luego dice el autor de los Hebreos, miren las palabras que usa él. Ahora dice, y todo aquel que participa de la leche, ¿es qué? Inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, es un inmaduro. Todo un bebé de 8 meses, de 1 añito, 2. ¿Qué pasa si tú a un niño de 2 años le das un billete de 100,000 pesos? Lo bota, se lo roban. Él no tiene idea de lo que le están dando. Usted un pelado de 1 año y medio, usted le da un bombón y queda feliz con un bombón. Pero yo un pelado de 15, no hombre, ¿cómo le ocurre? Porque es un niño. Entonces el autor dice que es inexperto en la palabra porque es niño, pero dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Cómo conozco yo la madurez de alguien? Por la actitud frente a la palabra. Con una palabra que es fuerte le ofende, es porque es un inmaduro. Cuando no la entiende, no la resiste, es un inmaduro. Me voy porque yo vengo a que me hablen bonito. No, esto no es un parque de poetas, aquí es una iglesia donde se edifica con la palabra. Y a veces te va a ofender. Discúlpame si te ofendo, pero si te ofendo me siento agradecido con Dios. Si lo que yo te predico te ofende, yo digo, Señor, estoy haciendo buena tarea. Me preocuparía el día que usted nos ofenda, porque entonces quiere que lo que estamos predicando no está cambiando la gente. Y yo le digo esto porque lo hago con la pastora. No lo hacemos público. Pero nosotros a veces empezamos a orar uno por uno y empezamos a evaluar la vida de uno y uno dice, Lucía, de cuando llegó a como está hoy, ¿qué tanto ha crecido? ¿Qué tanto ha madurado? Y uno dice, sí. Le falta, claro que le falta, como a todos, pero a mí también me falta, ¿sí me entiende? Y mucho, claro que sí. Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, voy a dar lo que está adelante, nos falta a todos. Pero hay gente que no aguanta la palabra. ¿Quiere un ejemplo de madurez en la Biblia? Un hombre llamado Pedro. Porque un día Pedro recibió de Jesús un viajado brutal. Jesús le habla de que iba a partir y que iba a morir. Y Pedro le dice, Señor, que nada malo le acontezca. Jesús lo mira y le dice,
Quítate delante de mí, Satanás. ¡Ay! Sea usted honesto. ¿Usted qué haría si Jesús le dice a usted Satanás? Usted se ofende. ¡Ah, me voy! El pastor me dijo Satanás. Yo no vengo aquí a que me maltraten, yo vengo aquí a que me consuelen y me chocholen. Usted no viene a que lo chocholen, viene a que lo edifiquen. Y cuando va a ser edificado, Dios va a meter su martillo que va a quebrar cosas, que va a desbaratar cosas. Cosas en tu vida que han sido mal edificadas, Dios las va a derribar. Entonces ahí viene la canción. Usted va a cantar el coro de la canción del salmista de la competencia. Te va a doler, usted va a cantar eso. O si no cantamos aquí, es que, pues que la vamos a tumbar. Vamos a tumbar lo que está mal construido. Hay que tumbarlo. O sea, yo no puedo edificar sobre un mal fundamento. Entonces, mire, ¿por qué niños? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Yo quiero una iglesia madura. Jesús quiere una iglesia madura. Una iglesia que entienda la palabra, que camine en la palabra, que obedezca la palabra, que crea la palabra, que escudriñe la palabra, que viva la palabra. Eso es lo que el Señor quiere, gente madura. Y le repito, no tiene nada que ver con tiempo. Dice, ahora, ¿cómo alcanza madurez? Dice, para los que por el uso, discúlpeme, pero perdóneme. Pero con la Biblia puesta aquí en el archivador, ahí no vas a alcanzar madurez. Con la Biblia debajo del brazo, no vas a querer madurez. Esto es coger la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, preguntar la palabra, vivir. Esto es madurez. Palabra en nuestras vidas. Un creyente maduro no es el que canta bonito, ni siquiera porque sepa versículos bíblicos, el que vive la palabra, el que obedece la palabra, el que discierne la palabra, el que escudriña la palabra. Que usted se pueda parar un día y sea quien esté predicando, sea este servidor o cualquiera, que usted le diga que esté predicando, venga, discúlpeme, ¿dónde está en la Biblia eso? Eso es lo que Dios quiere. Que no trague entero, que pregunte dónde está en la palabra eso. Que todo lo que ustedes le enseñen aquí sea con base a la palabra. Eso es madurez. Los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados. Entonces, un hombre que mide unos 70 pesa 140 kilos. ¿Sí o no? Mide unos 70 y pesa 140 kilos. O sea, parece un liquid paper. Con la barriguita que así, ¿sí me entiende? Dice, yo quiero bajar esta panza. Y entonces se para y empieza a orar. Y empieza a declarar. Ahora mismo desaparece este tejido adiposo. Se va, se cancela, fuera. No pasa nada, mijo. Usted tiene que primero cerrar el pico. Cambie su dieta. Y haga ejercicio. ¿O no? Entonces llega un hombre como Andrés, instructor de gimnasio. Dice, no, tranquilo Silverio, no se relaje, no haga eso. Yo le voy a imponer lo que yo tengo. Y entonces Andrés empieza a orar por Silverio. Ahora mismo desaparece, no va a pasar nada. Porque esto habla de ejercitar. La fe es un músculo que hay que ejercitarlo. ¿Cómo se hace? Con la palabra y con la oración. Es la manera de que usted ejercita la fe. Dios le dio a usted una medida de fe, dice Romanos 2. A todos nos dio la misma medida de fe. Ahora, Andrés lleva con nosotros, con el Señor, 18 años más o menos. ¿Sí o no? Con este muchacho tenemos una historia linda. La primera Biblia que Dios le regaló a él era en inglés. ¿Sí o no? Que llegó de un paquete de niños de la Navidad. Me puso a voltear para cambiar esa Biblia por una en español. Pero entonces, él nació, cuando nació físicamente, Dios le dio una medida de fe. La medida de fe que Dios le dio a Andrés es la misma medida que le dio a Silverio, la misma que le dio a Gustavo, la misma que le dio a Holmer. A cada uno nos dio la misma medida de fe. Así como Andrés, aunque mide unos 70, 72,
Luego se va a reducir. 1,72. Pero si Pedro mide 1,55, ¿no? La pregunta es, si yo paro aquí a Andrés, o paro a Miguel, y paro a Silverio, o paro a John, ¿será que Andrés y Miguel, Dios les dio más músculo que a él o que a mí? No, los mismos músculos. Usted lo mira a él todo macancán. ¿Por qué? Porque lleva años ejercitándose. Porque le conozco su proceso. Porque empezó en un parque haciendo barras. Ahí empezó todo su proceso. ¿Usted cree que llegó a este físico que tiene Miguel porque un día dijo, ahora mismo yo declaro que hay cuerpo musculoso? No, papito, se llama ejercitarlo. Entonces muchos queremos, ay, pastor, ore porque tengo altos los triglicéridos. Señor, que me rebajan el colesterol. Papi, hijo, no opera por un milagro. Dios lo puede hacer, yo sé que sí. Pero yo oro por vos. Padre, ahora mismo, Señor, se regulan los triglicéridos en este hombre, en esta mujer. Padre, el colesterol se regula, aleluya. Y lo creemos. Y sale de aquí y se mete 3 empanadas con chicharrón. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Por eso habla de ejercitar. Porque la fe, escúcheme, la fe se ejercita, la fe se desarrolla a través del ejercicio. La fe crece no por ósmosis. Los discípulos le dieron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Fue la oración de ellos, no. Ahora la pregunta es, la Biblia dice que Jesús dijo, ahora Pedro, tu fe va a aumentar. No, olvídese, él sabía el proceso. Y un día Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven acá. Te tengo una noticia, Pedrito. ¿Cuál, mi Señor? El diablo te ha pedido para zarandearte. Uy, ¿cómo así, Señor? No. Pero Jesús no le dijo a Pedro, tranquilo, Peter, que nada va a pasar. No, Jesús le dijo, pero yo he rogado, ¿para que qué? ¿Sabes qué le dijo? Yo he rogado para que qué? Para que tu fe no falte. Porque a veces en medio de las zarandas que Dios permite en tu vida, tu fe está siendo desarrollada. Pero no queremos pruebas. Ay, pastor, ore por mí para que pase esto. No, pásalo para que aprenda a madurar. ¿Sí ve? Todos los que tenemos el privilegio de ser padres, cuando el niño está pequeño, uno quisiera que nunca se cayera, que no le pisara una mosca. Pero papi, tienen que caer. Todo el que aprendió a caminar, mínimo un totazo se dio contra el piso mismo. Todo el que maneja bicicleta tiene una marca indeleble de su primer raspón en bicicleta. Así de sencillo. Porque le pasó un peladito. Le dieron la cicla con las llanticas al lado. Claro, entonces él andaba tranquilo porque estaba asegurado. Y un día no se dio cuenta que el papá le quitó las llantas. Y ya era así. Papá, sin manos y ¡pum! Papá, sin dientes. Él le voló todos los dientes, ¿sí me entiende? O sea, así somos a veces nosotros. La fe hay que desarrollarla. Por eso Pablo, el autor, que Jesús que es Pablo, habla de los inexpertos, habla de los inmaduros, los que por el uso tienen ejercitado el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué hay cristianos que llevan 10 años en el Evangelio y no saben si es bueno esto o aquello? ¿Por qué hay cristianos que dicen todavía, ay pastor, ¿será que yo puedo un traguito? ¿Te vas a preguntar eso? Pastor, ¿será que es malo si me voy para la feria de Cali? Es malo y no me invita, ¿sí me entiende? Pero todos preguntamos si es malo. Pastor, ¿es malo comer esto? ¿Todas preguntas eso? ¿Sí ve? Para mí, no sé, yo respeto su creencia. Para mí es pecado comer morcilla sin arepa, ¿sí me entiende? Pero así es, hermano. Y entonces a veces somos así, porque somos inexpertos. Pastor, ¿y si yo oigo salsa es malo? Papi, su fe. Si usted considera, Pablo dice, lo que no proviene de fe es pecado. Si para usted algo es malo, ya es malo porque usted ya tiene que considerar que es malo para usted. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando aquí, el autor de los Hebreos. Venga, necesitamos ejercitar ese uso, la palabra, es por el uso, o sea, es escudriña la palabra. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas dan la vida eterna, ellas dan testimonio de mí.
¿Qué le dijo Dios a Josué capítulo 1? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿qué? Sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los evangélicos? La meditación es del diablo. ¿Quién dijo que era el diablo la meditación? Si la Biblia nos manda a meditar en ella. ¿Qué es meditar? No es sentar, pues, no se trata de eso, es ¿qué me dice Dios? ¿Qué palabra me habló Dios? ¿En qué estoy pensando? Que si yo le pregunto dentro de 8 días, ¿de qué predicamos el domingo pasado? Usted me diga, predicamos de esto. Pero si usted no toma nota, no mira nada de esto, y al otro día, ¿de qué fue que habló el pastor? De la Biblia, sí, pero ¿qué? No, hermano, es ejercitar la fe. ¿Cuál es el inmaduro? Perdóneme lo que le voy a decir. Es aquel hermanito, aquel hijo que Dios lo ama. Pero me quebré la uña, me deprimí. Y voy para la iglesia y empezó a chispear y... ¿De verdad? Y llevamos, y luego dicen, no, yo llevo en el evangelio 40 años. Parece un peladito de 6 meses, hermano. Son inmaduros. Pero Dios quiere es una iglesia gloriosa, una iglesia madura, una iglesia que entienda. Y la madurez se alcanza por el uso de la palabra. No puedes entender lo que no lees. Felipe un día Dios le dijo, en Hechos 6, iba un carruaje y el Espíritu le dijo, pégate a ese carro. Y se pegó al carro. Y en el carro iba un etíope que venía de adorar a Dios, que era un empleado de la reina de Etiopía. Y Felipe se para y el hombre estaba leyendo el libro de la ley. Estaba leyendo Isaías. Y entonces Felipe le dice, ¿qué lees? ¿Qué lees? Él dijo, no, estoy leyendo esto. Y Felipe le hace la gran pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y entonces dice, no, ¿y cómo no tengo quien me enseñe? Y Felipe se empieza a hablar, y él empieza a hablar de Isaías. Y dice, el etíope le dice a Felipe, venga, ¿el profeta habla de sí mismo o de otro? No entendía, pero venía de adorar. Entonces la pregunta es, ¿a quién estaba adorando? ¿Cuántas veces usted y yo adoramos al que no conocemos? Ay, se me fue ese. ¿Cuántas veces usted y yo adoramos a lo que no entendemos? Entonces Felipe tiene que explicarle que habla del Mesías, de Jesús. Y termina en el bautizo. Y el etíope le dice, ¿y qué impide que sea bautizado? Nada. Para el carro, hay un charco a las aguas. Pero ¿cuál es la tradición evangélica hoy en día? Tú llegaste a la iglesia hoy, te vas a bautizar. Un curso de 6 meses a bautizarse. ¿Dónde está en la Biblia que hay que hacer un curso para bautizarse? ¿Dónde Felipe le dijo al etíope, bueno, devuelve el carro que diga la regla que se va a quedar 15 días más, voy a hacerle un curso intensivo para el bautismo? No, papi, para el carro, hay un charco. ¿Usted cree? ¿Para las aguas? No. Y entonces le damos relevancia a lo que no tiene relevancia en la Biblia. Cosas como esta, vamos a tener temas ya doctrinales. Para tomar la cena hay que ser bautizados. ¿Dónde dice la Biblia eso? Entonces Jesús estaba en la cruz y habían 2 hombres al lado de él. Uno era un ladrón y el otro ¿quién era? Otro ladrón. No que decimos, ese es el ladrón bueno. ¿Cuál ladrón bueno? Ladrón es ladrón, mijo. Entonces, como decíamos aquí, el hermano de la cruz. Y ese hombre en esa cruz reconoce a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hizo Jesús? A los romanos, señores, háganme un favor, bájenlo, bautícenlo y crucifíquenlo otra vez. No, ese hombre no fue bautizado y se murió y está con el Señor en el cielo. Entonces a veces damos cosas que no tienen trascendencia bíblica. ¿Por qué lo hacemos? Porque no escudriñamos las Escrituras. Porque se ha vuelto costumbre dentro de la iglesia. ¿Sí ve? Tradiciones dentro de la iglesia evangélica, pero no tiene ninguna base bíblica. Todo lo que no esté con este sustento bíblico es falsa doctrina. Pero su deber, ¿cuál es? Métame a mí en líos, lea la palabra, escudriñela, cuestióneme. No sea rebelde, pero cuestióneme, pero pastor, explíqueme por qué esto. Y yo lo voy a explicar. Y si no lo sé, lo estudio y tengo que decirle, tienes razón, te lo reconozco. Pero tenemos que volver a ese tiempo donde leemos la palabra.
Pues no me cansaré de desafiarlo a usted. Ya acaba este año, nos quedan 3 servicios apenas. ¿Qué tal si una de las metas para el otro año es una Biblia física? Usted venir a la iglesia con una Biblia una Biblia de papel. Tenga, la que usted la pueda rayar, que la pueda marcar. Volvamos a esa esencia de la Biblia física. Porque la Biblia digital es muy bonita, pero usted no la marca. Usted no marca eso y ya, ay, ¿qué es lo que predicó? Pues yo tengo la mía marcada, le pongo fecha, le pongo nombre. Entonces, mire lo que dice la Biblia, debiendo ser maestros. Venga, ¿cómo estamos frente a la palabra? ¿Cómo está usted frente a la palabra? ¿Qué tiempo le dedica usted cada día a la palabra? ¿Usted de los que todos los días escudriña la palabra? ¿De los que le dedican, qué digo yo, 5 minutos, 10 minutos a leer la palabra? Pero no a leerla por leerla. Señor, Señor, háblame, habla, Señor, habla. No, es ser responsable en un plan de lectura. ¿Qué estoy leyendo yo? ¿A qué habla el Señor? ¿De qué se refiere el libro de Job? Y empezar a escudriñar la palabra. Eso es lo que Dios quiere que usted haga. Esos son los maduros. No tengo que decirle a usted lo que debe, lo que no debe de hacer. Yo con Andrés estoy tranquilo, porque él sabe lo que nosotros enseñamos. Nunca lo regaño porque yo sé lo que él está haciendo. ¿Ya? Y cuando es equivocado lo hemos corregido, como lo he hecho con cada uno de ustedes. Pero en la palabra, en amor y en gracia. Entonces, ¿Dios qué quiere? No quiere gente inexperta, Dios quiere gente entrenada. O sea, la iglesia es eso, un taller, un laboratorio de entrenamiento. Es un gimnasio, no. Y de pronto usted de los que nunca han ido a un gimnasio, el primer día que van, se embalan y cogen la máquina, empieza a hacer pecho, brazo, pierna, hace de todo. Ay, papá. A usted queda todo roto, queda usted así robotizado. O es de los que llegan primera vez al gimnasio con una mancuerna, ¿más eso? De 3 kilitos, 5 kilitos. Y se para frente al espejo a hacer así. No va a pasar nada. ¿Sí me entienden? Pero es un proceso que al principio cuesta, ¿no? Al principio duele. Los que practicamos un deporte nos cuesta la disciplina. No trasnoche, no coma esto, no. Entonces la gente dice, uy, bacano la vida de Messi o de Cristiano Ronaldo, todo lo que se ganan. Mire cómo viven. Ayer veo una cosa en redes, no sé si era o no verdad. Y entonces está Messi en un entrenamiento en un teléfono. Dice, Messi con todo el dinero que se gana en el mundo, tiene un iPhone 14. Pero usted quiere tener el iPhone 18 para aparentar lo que no tiene. Y así hay muchos cristianos que solamente son hojas, apariencia. Así que póngase en pie. Y el desafío de Dios para usted hoy es madure. Madure. Y la madurez es a través de la palabra y a través de la oración. Es mi deseo y es mi oración que la casa Abba sea una casa donde los hijos disfrutan la palabra, donde los hijos meditan en la palabra, donde los hijos leen la palabra, donde los hijos viven la palabra. No sé cómo llegaste aquí. Jorge decía al principio, cuando leía el texto de Jonás, no sé cómo llegaste acá. Él decía, no sé cuál fue el pez que te trajo. No sé lo que estás pasando. Pero hay una palabra que Dios tiene para tu vida. Él te ha dicho, nunca te voy a dejar. Nunca te voy a desamparar. Estamos cerrando un año. No sé cómo ha sido este año. No sé cómo está cerrando este año. No lo sé. Tal vez sigues por una respuesta de parte de Dios. Pero la Biblia dice, y es un principio del reino, en el capítulo 28 de Deuteronomio dice, si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos los mandamientos que aquí te he escrito,
entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Jesús en la cruz pagó el precio. Jesús en la cruz lo hizo todo. Lo que hace que el Padre se complazca es tu obediencia. Samuel le dijo a Saúl: se complace Dios en las víctimas y holocaustos, como en que se obedezca su palabra. Ciertamente, mejor es la obediencia que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere obediencia en su pueblo. Dios quiere hombres y mujeres que conozcan la palabra. Él dijo: escudriñad las escrituras, escudriñen la palabra, mediten la palabra, vivan la palabra, lean la palabra y obedezcan la palabra. Creemos que no importa que falten pocos días para este año, oro y declaro esta palabra, que terminarás el año en descanso, en paz y en bendición. Pero el Señor te manda, a ti, manda a mí, a que maduremos y a que seamos obedientes a la palabra. Padre, gracias.